Dos. Me acuerdo que cuando era chico vivía en unas partes rurales, ahora también acá en Barrios Bajos, pero vivía en otra parte donde veía que a las vacas le hacían una marca, o los animales, y me acuerdo que con un hierro caliente, un herrero le marcaba, y eso significaba que ese animal pertenecía, ¿no? Esto me hace acordar algo parecido a lo que vamos a ver ahora. ¿M? Entonces vamos continuando con Romano, vamos a ver que nosotros estamos sellados. ¿M? Me acuerdo de esto, me hace acordar otra cosa que muchas veces vi en debates, no voy a ser dogmático con esto, pero he visto que cuando hablan de la marca de la bestia, del anticristo, o sea, todos de esos temas escatológicos, y que va a poner un chip en la mente y en la mano. Yo creo que eso es simbólico y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿M? Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces los invito a seguir ahora en Romanos 8, voy a ver el versículo, voy a tratar de hacer hasta el 13 en estos dos audios que me quedan. Por eso voy a leer todo corrido hasta el 13, pero voy a ir dando en partes todo. Voy a ir de nuevo al 13 y lecturo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, vamos ahí entonces por parte, explicando todos esos textos que quería explicar. En Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, después de escuchar la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, fíjese que aquellos que pertenecen o que son del Señor han sido sellados. Porque fíjese que Pablo va a empezar a hablar de nosotros en el versículo 9. Sin embargo, vosotros, se dirige a nosotros, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y el Espíritu habita en nosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, de tal no es. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros fuimos sellados, nosotros tenemos la marca. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas de la marca distintiva? Porque la marca distintiva de un creyente, yo creo que no dice acá que nosotros fuimos sellados en la frente, como es el anticristo, pero cuando me ponía a pensar de eso, yo creo que eso cuando habla de la marca de la bestia, ¿por qué en la frente y en la mano? Porque creo que la mente, los que andan conforme a la mente, froneo, y la mano es aquello que llevan a cabo, lo que tiene en su mente. Entonces Satanás controla su mente para llevar a cabo por medio de sus obras, por medio de la mano, que son las obras. Ahora, la marca distintiva de un creyente, yo creo que cuando voy a terminar el sermón voy a explicar que Dios le dio su Santo Espíritu para que anden, pero somos gobernados. Fíjese que el andar tiene que ver con la mente. Entonces yo creo que Él renovó nuestra voluntad, nuestra mente, fuimos sellados. Entonces la marca distintiva de estas dos, o los que son inconversos, o los que son, vamos a decir, son cristianos. Entonces ambos son controlados. No hay ninguno que no esté controlado. Ambos son o por la carne o por el espíritu. Un cristiano verdadero tiene el espíritu. Ahora es diferente la llenura del espíritu, es otra cosa. Cristo prometió que iba a darles el espíritu de la verdad, a quien el mundo decía que no podía recibir porque no le ve, tampoco le conoce. Pero vosotros, dijo, sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, dijo en Juan 14, 17. Entonces él prometió
no solo a ellos, sino a nosotros también, porque cuando creímos, como vimos en Efesios, ahí, entonces cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo. Entonces es así, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. El versículo 9, entonces que estamos viendo ahí, nosotros tenemos a Cristo, porque fíjese, aparece el Espíritu, acá aparece la Trinidad en la soteriología. Padre manda al Hijo, el Hijo viene, cumple, y el Espíritu Santo que está trabajando ahora infundiendo, pero los tres están trabajando. Entonces acá habla el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay una unidad trabajando acá, la triunidad. No solo va a ser una esencia acá, están todos trabajando en la operación de la salvación. En Juan 14:26 dijo así, que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice que yo rogaré al Padre y Él os dará el Espíritu de verdad. Entonces vemos lo mismo. Y el 14:26 también, el Espíritu Santo va a decir, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces los tres están trabajando acá. Entonces es importante que conozcamos esto, para cómo Dios está trabajando en nuestra salvación. Entonces la Trinidad, que ustedes ven acá en el versículo 9 en adelante, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los tres trabajando. Ahora, pero dice que si alguno no tiene el Espíritu, creo que es en el 9, a ver, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es él. Entonces una persona que está caminando, es fácil de entender, en la carne, sus pensamientos, sus gustos, no solo que, vamos a decir, dejar de practicar un pecado, sino aborrecer el pecado. Es muy posible que la persona sea un inconverso, que solamente se ha engañado. Y es importante decirles, eso tiene consecuencias. Pero si Cristo está en ustedes, o sea, si Cristo o el Espíritu de Cristo tiene, entonces eso va a tener, ¿cómo puedo saber yo, Daniel, si tengo el Espíritu de Cristo? ¿Cómo puedo saber? Porque va a producir fruto, va a producir resultado, aquel que anda en el Espíritu y el que anda en la carne. Creo que es en Gálatas, a ver si no me equivoco, creo que es en Gálatas 5, dice así, los que andan en la carne. Pero ahora las obras de la carne son evidencias, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojo, rivalidad, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgía, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no harán el reino de Dios, no están en el reino de Dios. Y ahora los que andan en el Espíritu, más el fruto del Espíritu, si alguno dice, ¿cómo sé esto? Las marcas, bueno, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es una persona que tiene amor, no es un amor acá sentimental el que habla, es un amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces hay marcas, una marca distintiva, hay resultados de aquellos que están en Cristo y visibles, no solamente que es espiritual, sino visibles. En el versículo 10 también sigue hablando, dice así: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Bueno, en 2 Corintios 4:16 dice así: por lo tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Como dice en otro lado, vamos de gloria a gloria. O sea, Cristo tiene que ser formado en vosotros, amados. Es así, si fueron escogidos, el fin principal, ¿cuál es? Si vamos a Romanos, que yo no quiero adelantar, pero más adelante vamos a ver que Dios no solamente lo escogió por escoger nada más, o lo salvó por salvar. ¿Sí? Dice, porque en el 29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. A lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, y lo que justificó también glorificó. Entonces, el fin principal, si una persona ha sido llamada, si una persona ha sido justificada, es también que ha sido santificada, y Cristo tiene que estar siendo formado en la persona. Y es verdad que este cuerpo está destinado a morir, porque
la paga, o sea, este cuerpo es un cuerpo que tiene que morir, pero el espíritu está vivo, a causa de que nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces el espíritu debe morir, como dice ahí Romanos, creo que es 8:23. Y no solo ella, hablando, vamos a decir, de la creación, dice, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, y aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, amados, tenemos una esperanza de vida. El mundo no tiene una esperanza de vida. El mundo anda por ahí viviendo como su vida, como quiere. Hoy el día del Señor no le importa si es el día del Señor o no es el día del Señor. Ponen las cosas que a ellos les gusta. Pero nosotros, ¿por qué estamos escuchando la palabra? ¿Por qué avanzamos a pensar que a las personas no le importa que sea una persona nada más? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? Porque nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que todo esto se va a acabar. En cambio, a las personas no le importa. Sabemos que el Señor nos va a resucitar. Aquel que levantó de los muertos a Cristo, como dice ahí, el Espíritu que resucitó de Jesús, dice ahí, entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Entonces tenemos una esperanza. Colosenses 2:2 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en Romanos 6:4 que vimos hace mucho que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Como dice Hechos 2:31-33, y dice, esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos, y como fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto ahora que están viendo y oyendo. Dice, el Espíritu que le había estado en Cristo y lo levantó, ahora también lo mismo va a suceder con nosotros. Tenemos esa promesa y ya nos ha levantado, ya somos nueva creación en Cristo Jesús. No solo debemos esperar, aunque el cuerpo todavía hay una lucha, el pecado que quiere tomar posesión ahora hay una lucha entre el espíritu y la carne, pero el espíritu, no el yo mío, sino el espíritu, y yo estoy activo, no que estoy quieto. Entonces el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, ahora fuimos sellados por el Espíritu Santo, vamos a combatir, vamos a hacerle frente. Entonces esa es la marca distintiva de un cristiano. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos o si andamos el Espíritu? ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? ¿Cómo sé si ando en el Espíritu de Daniel? Porque nuestra mente, amado, fue renovada por el Espíritu Santo, fue regenerada. Ahora Él dirige toda nuestra mente, nuestro pensar. No es la carne. ¿Qué pensás durante el día? ¿Qué es lo que dirige durante el día? Conocer a Cristo no basta, hablar de Cristo. Busco de Cristo, estoy llenado de Cristo. Entonces, no me es controlada mi mente, mi froneo por la carne, sino es el Espíritu Santo que conduce mi vida. Entonces está hablando de las personas que tienen a Cristo, las personas que tienen al Espíritu Santo, tienen una relación con Él, no una relación con la carne, sino una relación con Cristo. Ahora tenemos a Cristo, como vimos en Romanos, si estáis en Cristo, como decía Romanos 1:11, entonces tenemos el Espíritu de Dios adentro de nosotros, tenemos beneficio gracias a Cristo que mora en nuestro interior. Entonces, es verdad, el cuerpo está muerto a causa del pecado, incorruptible, hasta cuando tengamos un cuerpo glorificado, pero el Espíritu que es vida, que nos ha dado vida a causa, vas a decir, de la justicia, que nos ha dado, que Cristo tenemos vida también, una vida, aunque el cuerpo este está pereciendo, es verdad, pero nosotros somos habitados por el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios, tenemos vida para vivirla, también vamos a ver dentro de un rato, tenemos responsabilidades también para nuestra vida como creyente. Entonces, o sos habitado por el pecado, o sea, un carnal, o sos un cristiano. Pero
Todo esto es a causa de la... Si somos un cristiano, estamos viviendo una vida como un cristiano, estamos gobernados por el Espíritu, acuérdense que por la justicia que ha sido imputada a causa de Jesucristo, como vimos en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Esa vida eterna futura, pero ya estamos todavía viviendo en el Espíritu. O sea, nosotros estamos viviendo todavía, debemos empezar a vivir ya, aunque el cuerpo, porque nosotros no creemos que vamos a decir que fuimos en el Espíritu y el cuerpo es malo. No, no es así. El cuerpo solamente es un medio, es un instrumento por el que el pecado toma. Entonces nosotros no podemos permitir que venga el pecado y se siente. Este es el templo, para mí. Muchos esperan un anticristo que se va a sentar en un templo, como dicen las escrituras. Pero este es el templo. Muchos dicen, bueno, va a venir la iglesia. Yo creo que hace rato está dentro de las iglesias, así yendo al punto. Pero este es el templo, no el templo de él. Este es el tabernaculizó. Dios hizo carne, su espíritu nos dio acá. Entonces ya debemos cuidar este templo. No podemos permitir. Hay una lucha que pelear. Hay una deuda, pero una deuda de expiación. Si no tenemos, ya no tenemos, somos deudores para con el pecado, ni para con la carne, sino para el Señor. Y ese es el tema que voy a tocar ahora a continuación.